La ciudad que había sido atacada por un grupo de monstruos, sufriendo masivos destrozos, fue reconstruida por sus habitantes y la paz ha vuelto al lugar. Todos están muy agradecidos con Beautiful Joe por su excelente trabajo al salvarlos de ese peligro. Beautiful Joe. Y Sexy Silvia. 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 Beauty. Oye, Silvia, estoy cansado. Vámonos ya. Oh, nada de eso. Has sido superhéroe por mucho tiempo y no tienes el mismo entusiasmo que yo. ¿Quieres continuar? ¡Claro! No dejes que te den órdenes. Junior, no te metas en esto. Pero qué gran superhéroe. Yedo, el nuevo enemigo. Estoy exhausto. Estás muy entusiasmada, Silvia. Por supuesto que sí. Al fin tengo el reloj B y tengo que disfrutarlo. Tienes razón. Junior no puede transformarse aún, así que no te exhibas tanto. No puedo creerlo. Joe casi nunca se preocupa por los demás. Junior. Es cierto. Generalmente eres muy insensible. ¡Qué vergüenza! Junior. ¿Cumpliste tu sueño, Junior? ¡Hasta tiene un estuche! ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Ya eres todo un superhéroe. Pero ¿Qué te pasa? Siempre quisiste ser un superhéroe. es cierto. Pero creo que no estoy listo. Junior. Entiendo. Eres muy modesto. Capitán, Pero quiero que recuerdes una cosa, Junior. La transformación no es el objetivo. Es solo el comienzo. Lo más importante es lo que haces después. Porque las personas necesitarán tu ayuda. Guárdalo hasta que creas que ya llegó ese momento. lo guardaré, capitán. ¡Bravo! Ahora volvamos a casa. Fue hace tanto tiempo. Finalmente pudimos regresar a nuestro propio mundo. Sí. ¡Yujú! ¡Lo logramos, Silvia! Sí, así es. Aún no puedo creer que hayamos logrado volver. Ahora podemos volver a salir juntos como antes. ¿Qué? Espera, ¿por qué tanta prisa? Espera, ¿a dónde me llevas? Esta vez veremos una película romántica. ¿Qué? ¡Vamos, Joe! No ha cambiado. Aunque ahora Joe sea el superhéroe que derrotó a Yado. Tienes razón. Esto está lleno de recuerdos. ¿Habías estado antes en este cine? Claro, pero es tu primera vez, ¿verdad? Te lo mostraré. Oh, Junior, no deberías estar aquí. Estaba con ustedes y la luz me cubrió. Un instante después estaba parado en este cine. Es imposible. ¡Mi cabeza! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Bien, en ese caso. ¡Transformación! ¡Vamos, baby! Oye, Silvia, obsérvame. Te enseñaré todas mis habilidades. Joe, eres genial. ¡Máxima velocidad! Joe, te ves ridículo. ¡No puede ser! ¿Qué pasará? Esto es... Ya entiendo. Este cine debe estar en la línea intermedia del espacio infinito entre el mundo real y el mundo de las películas. ¿Espacio infinito? Podías transformarte en Beautiful Joe allá, pero en el mundo real no. El superhéroe solo existe en las películas. Y además... ¿Tiene que ver con Junior? Es extraño que pueda estar aquí, ¿verdad?
Estuvo con nosotros todo el tiempo. No tiene nada de raro que haya podido venir. Silvia, tú y yo estábamos perdidos en el mundo de las películas. Pero Junior no. Él era un personaje de las películas. No existe en el mundo real. Es imposible que esté aquí. No. Esto me recuerda una vez en que... ¿Qué cosa? Algo está pasando. Algo muy malo. Azul. Azul, eres tú, ¿verdad? ¿Jet? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo estás tú? ¿Qué haces aquí? ¿Acaso necesitas mi ayuda? No, en realidad no. Pero este cine sigue siendo tuyo, ¿verdad? Claro, hace mucho que no venías. Dime quién es ese hombre. ¿Lo conoces, Joe? Claro, por supuesto que lo conozco. Su nombre es Jet. Es mi padre. ¿Qué? Sí, así es. Es un placer conocerte, baby. Ya veo, eso fue lo que pasó. Sé que es difícil de creer. No te creo, no eres el tipo de hombre que miente, y mucho menos en algo como eso. ¿Así que usted es el propietario de este cine? No soy exactamente el propietario, yo opero el proyector, vendo las entradas y la comida. Lo hago todo, solo eso. Oh, debes ser un fanático de las películas. Lo soy, igual que tu padre. ¿Ah? ¿Él también? Sí, nos conocimos hace mucho tiempo. Azul estaba dando sus primeros pasos como productor de películas y yo deseaba tanto trabajar con él que le pedí que me dejara ser su asistente. Nos convertimos en muy buenos amigos. Yo le decía, si crees que la película es buena, no te importará si van a verla o no. Éramos tan pobres, ¿verdad? Usabas todo tu dinero para hacer películas, así que muy a menudo comías en mi casa. Eso no lo recuerdo. No puedes negarlo. Así que no solo era superhéroe, ¿también hiciste todo eso? Sí, cuando era joven. A propósito, solías decir que querías mostrarles películas de superhéroes a los niños para que conocieran sus verdaderas historias. Sí. ¡Beautiful Joe! ¡Beautiful Joe! Por eso he visto tantas películas de superhéroes desde que era niño. Y por eso te convertiste en el superhéroe Beautiful Joe. Su entusiasmo por las películas lo heredó de su padre. Me consta. Quiero mostrarles algo. No sé si tendrá alguna relación con ustedes, pero... ¿Qué es? ¡Qué raro! Es una película que recibí hace poco. Apenas ayer me di cuenta que humeaba así. ¡Oh! ¡Vaya! Es una nube negra que se mueve. Vean esto. Fíjate, la nube negra está creciendo. Es muy extraño. Y lo más extraño es que el argumento ha cambiado. ¿Qué? Era una película de acción y en el argumento original el personaje principal era un arqueólogo que luchaba contra momias y encontraba un tesoro, pero el argumento es completamente diferente ahora. Parece una película del cine negro. Creo que la causa está dentro de la propia película. Pues vayamos allá. Si hay un nuevo enemigo, debemos derrotarlo. Tienes razón. Es hora de que el superhéroe vuelva. Bien, ¿listos? Yo lo estoy. ¿Y tú, Silvia? ¡Estoy lista! ¿Junior? Muy bien, baby. ¿Capitán Azul? ¡Transformación! ¡Transformación! ¡Vamos, baby! ¡Transformación! ¡Vamos, baby!
Nuestra misión es devolverle el argumento original a la película. ¡Sí! ¡Ven, Six Machine! ¡Vayan y derrótenlos! ¿Qué pasará? ¿Está tan oscuro? ¿Será de noche? Se ve tan tenebroso. Puede haber fantasmas aquí. ¡Joe! Ahí hay alguien. ¿Quién será? Vayamos a ver. Oiga, ¿qué le pasa? Es que ¿Qué? la pirámide ya no está. No puede ser. ¡Vaya! ¡Ha desaparecido! ¿Qué vamos a hacer, capitán? No podemos devolverle el argumento a la película sin la pirámide. ¿Quién habrá hecho esto? No lo sé, pero alguien está tratando de cambiarle el argumento para que no tenga un final feliz. ¿Mm? ¡Oh! ¡Vamos, salgamos de aquí! ¿Qué pasa? Miren, ¿Qué es eso? ¿Una nave? Es... Yo soy el monarca negro. Soy el amo de las películas y pronto seré el monarca del mundo real. Póstrense todos frente a mí. Así que eres tú. Ha pasado mucho tiempo, Capitán Azul. ¿Conoces a ese sujeto? Sí. Oye, tú debes ser quien se llevó la pirámide. No me importa si eres el monarca negro o un café negro. A mí me pareces un pulpo con bata. ¿Un pulpo? Yo soy el Dr. Kranken, leal subordinado del monarca negro y oficial en jefe de Yedo. Te presento al todopoderoso monarca negro. Yedo, qué falta de originalidad. Quédense ahí, iré a derrotarlos ahora mismo. Ven, Six Machine. Junior. Gracias, Joe. Junior, ¿qué es eso? Es una tabla de surf voladora. ¡Súbete! ¡Vamos! No saben lo poderoso que es Yedo. Juguemos un poco con ellos. ¡Sí, señor! ¡Mira! ¡Es enorme! ¿Habrá una entrada en alguna parte? ¡No podemos acercarnos! ¡Me estoy mareando! Junior, déjame conducirla. ¿Tú, Capitán Azul? ¿Estás seguro? ¡Ah! ¡Abriré la puerta! Muy bien, baby. ¡Joe, se está abriendo! ¡Ya la vi! ¿Ya se abrió, Junior? Sí, ahí viene Joe. Joe, Silvia, ¡yujú! Eres el mejor, Capitán Azul. Aún soy el protagonista. Oh, este ha de ser el comité de bienvenida. Debes acostumbrarte a este tipo de recibimiento. Se lo dan siempre al superhéroe. Es mi primera vez, así que quiero disfrutarlo. Así se habla, Silvia. ¿Listos? ¡Vamos!
muy fácil. Pero dime, ¿qué harás con esos? No lo sé. ¿Qué debo hacer? Decídete ya. No puedes dejar que te sigan. ¿Por cuál debemos entrar? Son demasiadas puertas. No tengo la menor idea de cuál de ellas nos llevará al monarca negro. ¡Oh, ya sé! ¿Lo ves? Nos servirá de guía ahora. Ah, sí. ¡Te encontramos, Café Negro! ¿Cómo te atreves? Debes llamarle su majestad. ¡Ja! ¡Ni lo sueñes! Acabamos de conocernos, pero he venido a derrotarte. ¿Crees que me derrotarás? Ese es un buen chiste. Lo siento, pero no es un chiste. Monarca Negro, ¿qué estás tramando? Obviamente deseo apoderarme del mundo y construir un imperio negro, cambiando los argumentos de las películas a mi antojo, para sembrar ira y desesperanza en las mentes de todas las personas. A Yedo lo alimenta y lo vuelve poderoso la ira y la desesperanza de las personas. Y un día el mundo real será nuestro. Sí, el mundo real y el de las películas serán uno solo. Ese es mi plan, maestro. No te dejaré usar las películas. Para eso, llegó el momento de terminar la pelea que dejamos a medias. Esta vez no será solo una cicatriz en la cara, Capitán Azul. Capitán Azul, la cicatriz en tu cara debe de ser... Tienes razón, muchacho. Él le causó esa herida al Capitán Azul. No perdamos más tiempo. Vean una muestra de mi poder. ¡Ah! ¡Ah! ¡Capitán! ¡Papá! ¡Capitán Azul! Es muy doloroso. ¡Capitán! ¡Espera, Junior! ¡No lo hagas! ¿Qué creen que puede hacer un niño que ni siquiera se puede transformar? ¡Ah! ¡Aléjate! Pero, capitán... No te preocupes por mí. Escucha, no olvides lo que te dije. Aún no tienes tus poderes y hasta entonces debes obedecerme. ¡Capitán! ¡Papá! ¡No! ¡Joe! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Joe, cuídalos a los dos. ¡Papá! ¡Capitán! ¡Capitán Azul! ¡Van Six Machine! Ahora verás. Ya basta. Llevarnos al Capitán Azul es suficiente para nuestros propósitos. ¡Capitán! ¡Papá! Ahora mi sueño se hará realidad. ¡Capitán! Oh. Joe, ven a ver esto. Yedo comenzó a atacar el mundo de las películas. ¿Eso quiere decir que el mundo en esta película fue atacado por Yedo? No hay duda de eso. ¿Y ahora qué haremos? Si dejamos que lo hagan, todas las películas serán convertidas en cine negro. Es lo más seguro. Lucharemos contra ellos. Es el deber de los superhéroes, ¿verdad? Sí, así es. ¡Sí! Papá, proyecta esta película ahora.
Sí. Espéranos, Yedo. No dejaremos que hagas realidad tu malvado plan. ¡Transformación! ¡Vamos, baby! Continuará.